بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones del Creador de todo cuanto existe sea con todos ustedes, queridos hermanos y hermanas. Hoy queremos hablarles y queremos conversar con ustedes respecto de la intercesión en esta vida. Habíamos hablado en relación a la intercesión como un concepto general y como una creencia categórica dentro de la religión islámica, pero respecto del tema de la intercesión, vamos a hablar de la intercesión en esta vida, del pedido de intercesión en esta vida y de la validez del mismo. La intercesión, cuando hablamos de ella de manera general, nos referimos a la intercesión que va a acontecer y por eso está dentro del tema de la creencia en la otra vida o en la vida después de la muerte, el tema del Ma'ad, y por ello hablamos de la intercesión. Pero ya que hablamos de la intercesión desde ese concepto y desde ese punto de vista, y lo explicamos como creencia categórica dentro de nuestra religión, también queremos en el día de hoy tomarnos un momento para hablar de esta misma intercesión en esta vida. ¿Por qué? Porque realmente algunas escuelas de pensamiento manifiestan de que no es una práctica válida para el creyente, lo cual lógicamente es totalmente inválido y hay elementos dentro del Sagrado Corán y hay elementos dentro de los hadices que así lo determinan y que le permiten al creyente en relación a esta vida, en relación a su estado de vida en este mundo, pedir la intercesión de los siervos fieles ante Allah subhanahu wa ta'ala para la resolución de sus problemas, para el perdón de sus pecados, para la obtención del arrepentimiento, para la guía por el sendero recto, para la guía por las prácticas amadas y aceptadas por parte del Creador de todo cuanto existe. Entonces vienen algunas preguntas en relación a ello. Por ejemplo, podríamos decir, en otras palabras, si una persona suplica o se pregunta, ¿es permitido que una persona diga, oh mensajero de Dios, oh poseedor de estima ante Dios, intercede por mí ante Dios? En estos tiempos en los cuales la presencia del profeta Muhammad dentro de un punto de vista físico no está con los creyentes. Entonces vendría una pregunta, ¿es válido o no es válido esta práctica por parte del creyente? Lógicamente, la escuela yafarita, la escuela shia, manifiesta categóricamente y manifiesta firmemente que es una práctica válida pedir la intercesión del profeta Muhammad, como Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, como un siervo de Allah subhanahu wa ta'ala, como el sello de los profetas para la humanidad y para la existencia, como el mejor ser de la creación, es una práctica totalmente válida y como ya lo manifestábamos, ello lo justificamos y lo sustentamos con expresiones del Sagrado Corán y con narraciones en los hadices y en las tradiciones de nuestro querido y amado profeta Muhammad. Entonces, por ejemplo, vendría esta pregunta y ello es la respuesta de manera general que nosotros tendríamos a estas escuelas de pensamiento y, lógicamente, hay justificaciones en relación a ello. Por ejemplo, nosotros hablaríamos de hadices que nos remiten a la práctica del pedido de intercesión, porque inclusive
Si nos remitimos a una práctica particular entre los musulmanes, cuando un musulmán pide a otro musulmán que por favor suplique por él ante Allah subhanahu wa ta'ala, como se hace con la frase común que utilizan los creyentes, el temase dua, o sea, por favor, tenme en tus súplicas, o suplica por mí, o conténme en tus súplicas. Una práctica que se considera válida y que no hay problema en la misma. Todos sabemos que es válida y ello es uno de los elementos que nos justifica y es uno de los elementos que nos sustenta que el pedido de la intercesión en esta vida es algo válido, cuando en muchas ocasiones uno lo hace y lo solicita al mismo hermano creyente. Y por ello nos encontramos hadices en relación a ello. Por ejemplo, un hadiz que dice, manifestó nuestro querido y amado profeta Muhammad, no hay hombre musulmán que muera y le recen a su cuerpo 40 hombres que no asocien nada a Dios, sin que Dios acepte la intercesión de estos a su favor. La oración es una especie de súplica. Y aquí nuestro querido y amado profeta Muhammad nos está manifestando que en el estado de vida y en este mundo y en esta existencia y en esta vida, estos creyentes están suplicando y están orando por este hermano. Y Allah subhanahu wa ta'ala, por la condición que tienen los mismos, acepta esta intercesión. Se manifiesta y se utiliza la palabra intercesión. Entonces, podríamos manifestar nosotros que la práctica de la intercesión no es algo válido en lo que corresponde a realizarla o a tenerla en cuenta en esta vida como práctica dentro de los musulmanes. Este es un hadiz que nos refleja que exactamente es una práctica totalmente válida. De la misma manera, hay algunos otros aspectos en relación a el Sagrado Corán y en relación a los hadices que nos manifiestan que la práctica de la intercesión en la vida terrenal es totalmente válida, como el caso de los hijos del profeta Jacob, que la paz de Allah subhanahu wa ta'ala sea con él. Cuando le piden al profeta Jacob que pida ante Allah subhanahu wa ta'ala por ellos para que sus pecados sean perdonados, a lo cual acepta y promete la realización de lo mismo el profeta Jacob, que la paz de Allah subhanahu wa ta'ala sea con él. Y entonces es ahí cuando nos encontramos la haya del Sagrado Corán que nos manifiesta. Dijeron: oh Padre nuestro, pide perdón por nuestros pecados. Por cierto que estábamos errados. Dijo: pediré perdón a mi Señor por vosotros. Entonces dijeron los hijos del profeta Jacob, que la paz de Allah subhanahu wa ta'ala sea con él: oh Padre nuestro, pide perdón por nuestros pecados. Están pidiendo la intercesión por sus faltas, por sus errores, para el perdón de los mismos y para la obtención del arrepentimiento. Por cierto que estábamos errados. Manifestó el profeta Jacob, que la paz de Allah subhanahu wa ta'ala sea con él: pediré perdón a mi Señor por vosotros. Pedirá perdón para que Allah subhanahu wa ta'ala perdone sus pecados y no los castigue por la comisión de sus errores. Entonces, esta es una haya y este es una parte del Sagrado Corán que nos manifiesta que el pedir a un creyente, el pedir a un hermano musulmán, el pedir a una persona que tenga condiciones especiales ante Allah subhanahu wa ta'ala para que suplique ante Allah subhanahu wa ta'ala por nosotros, no es una práctica que esté contraria a la religión islámica. Y lo hemos visto aquí. Primero lo sustentamos y lo justificamos con un hadiz y luego lo justificamos y lo sustentamos con este aparte del Sagrado Corán que es muy claro, en el cual los hijos del profeta Jacob, que la paz de Allah subhanahu wa ta'ala sea con él, piden en vida al profeta Jacob y en esta vida y en la vida terrenal que interceda por ellos ante Allah subhanahu wa ta'ala para la obtención del arrepentimiento y el perdón de los pecados y la anulación del castigo para los mismos. Asimismo, también hay otra parte del Sagrado Corán que es muy claro en ello, el cual nos manifiesta: y si cuando fueron injustos consigo mismos, y hace manifiesta así en la parte del Sagrado Corán, queridos hermanos: y si cuando fueron injustos consigo mismos hubieran venido a ti y hubieran pedido perdón de Dios, y el mensajero hubiera pedido perdón por ellos, hubiesen encontrado que Dios es
remisorio, misericordioso. Otra parte del Sagrado Corán que nos manifiesta la validez del pedido de intercesión en la vida terrenal y nos manifiesta que el mismo es una práctica válida y es una práctica totalmente exacta y ajustada a la ley islámica para el creyente. اللهم إني أسألك من مشيئتك بأمضاها وكل مشيئتك ماضية اللهم إني أسألك بمشيئتك كلها. De la misma manera, hay una parte del Sagrado Corán que inclusive nos manifiesta que el rechazo del pedido de la intercesión en esta vida y en especial ante nuestro querido y amado profeta Muhammad para que interceda ante nosotros, ante Allah subhanahu wa ta'ala, es una de las señales de hipocresía en la fe. Y es ahí cuando el Sagrado Corán, el haya del Sagrado Corán, esta parte del Sagrado Corán nos enseña, manifiesta a Allah subhanahu wa ta'ala. Y cuando se les dice, venid para que el mensajero de Dios pidan perdón por vosotros, menean sus cabezas y les ves apartarse mientras se muestran soberbios. Cuando se hace exégesis de este aparte del Sagrado Corán, se manifiesta de los mismos que estos eran los hipócritas, que no aceptaban, a pesar de que manifestaban ser musulmanes, no aceptaban el pedido de la intercesión ante Allah subhanahu wa ta'ala, ante el profeta Muhammad, para que pidiese intercesión ante Allah subhanahu wa ta'ala y se apartaban soberbios en relación a pedir la intercesión del profeta Muhammad. Entonces podemos ver que inclusive como el Sagrado Corán, manifestándonos una de las señales de la hipocresía, nos explica el caso y el ejemplo de aquellos que rechazaban en esta vida terrenal pedir al profeta Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, que intercediera ante Allah subhanahu wa ta'ala por los mismos. Entonces, queridos hermanos, también habría que manifestar que si el hecho de negarse a que el profeta realizara el pedido de perdón, cuya realidad es igual a la de la intercesión, es una señal de hipocresía, como ya lo habíamos comentado, entonces realizar tal pedido y practicarlo indudablemente se considera una señal de la fe. El pedido de la intercesión por parte ante los siervos fieles de Allah subhanahu wa ta'ala, para que intercedan ante Él por nosotros, realmente es una de las señales en la fe para el creyente. Bueno, y respecto a todo esto, queridos hermanos y hermanas, en la discusión que se plantea en relación entre las escuelas de pensamiento, entre algunas escuelas de pensamiento con la escuela yafarita, si el pedido de perdón en esta vida terrenal y ante los siervos fieles de Allah subhanahu wa ta'ala es una práctica válida o no es una práctica válida, nosotros teníamos que repetir y reiterar totalmente es una práctica válida. Ahora hay que diferenciar totalmente la práctica que realizamos nosotros con la práctica que realizan otras escuelas de pensamiento. Lo sabemos muy bien que otras escuelas de pensamiento toman los ídolos, primero que todo, como los otorgadores del pedido. Lógicamente es algo totalmente inválido y esperan de los mismos una intercesión ante un Dios que los mismos consideran supremos sobre estos mismos ídolos. Es una situación y es una práctica totalmente apartada de la práctica y del concepto de la intercesión en esta vida terrenal que existe ante la escuela yafarita. Pues primero que todo se está realizando por los musulmanes chiíes una práctica que Allah subhanahu wa ta'ala ha permitido. Segundo, se está pidiendo la intercesión ante Allah subhanahu wa ta'ala a una persona que Allah subhanahu wa ta'ala lo ha designado como
persona en calidad de interceder ante Él. Cuando se realiza el pedido de intercesión ante el profeta, se realiza el pedido de intercesión ante los imames, ante los siervos fieles o inclusive ante un creyente puro y justo. Es algo que Allah subhanahu wa ta'ala lo ha permitido. Segundo, se tiene muy en claro, o tercero, disculpen, se tiene muy en claro que aquel que otorga la intercesión y aquel que otorga el pedido y aquel que acepta el pedido y aquel que otorga la bendición es Allah subhanahu wa ta'ala. Los siervos sinceros del Creador de todo cuanto existe solo son medios ante Él para facilitar el pedido, para facilitar la solicitud del creyente que se encuentra en necesidad de perdón, de arrepentimiento, de obtener una bendición. Tercero o cuarto, disculpen, tendríamos que manifestar que es una situación totalmente diferente presentada ante las escuelas de pensamiento que realizan intercesión con los ídolos, pues en esta práctica por parte de los mismos se está cometiendo idolatría, pues se está así realizando una adoración de un ídolo, lo que no existe de ninguna manera dentro de la escuela jafarita, pues cuando se pide la intercesión a los siervos fieles de Dios, de ninguna manera se les está adorando o de ninguna manera se está realizando una práctica que lleve a un concepto de adoración o de divinidad de los mismos. Entonces, queridos hermanos y hermanas, tendríamos que concluir diciendo, manifestando que la práctica o el pedido de intercesión en la vida terrenal por parte de un creyente ante los siervos fieles de Allah subhanahu wa ta'ala, ante aquellos que Allah subhanahu wa ta'ala les ha otorgado la calidad de intercesores, es una práctica totalmente válida, justificada y sustentada y con indicios claves y con evidencias claras en el Sagrado Corán y en los hadices. No siendo más por hoy, nos despedimos de ustedes. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. الله يا الله يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات